Bueno, estar en Paraguay ha sido una experiencia maravillosa. Hemos disfrutado mucho este tiempo y sobre todo el amor, la calidez de todos. Y, y como saben las cartas de Maggie, el Señor siempre tiene sus maneras de confirmarme las cosas y lo que está pasando. Y esta mañana recibí una palabra en mi correo que afirmó muchas cosas en mi corazón y decía esta palabra. eh, Se las voy a leer porque yo sé que va a bendecir la vida de muchos. Decía, este no será un fin de semana de actividades ordinarias, será un fin de semana de manifestación sobrenatural. El cielo se está inclinando y lo que has creído por fe está a punto de tomar forma en lo natural. Y decía, estás entrando en un fin de semana donde las huellas de Dios serán innegables y lo que antes esperabas, ahora lo sostendrás. Lo que estuvo retrasado ahora está siendo entregado y el Señor dice, no tendrás que esforzarte ni estirarte para verlo. Será evidente que yo me he movido, que estoy respondiendo tus oraciones y resolviendo asuntos y liberando confirmación con claridad. Y decía, habrá evidencia en tu casa, paz que sobrepasa todo entendimiento, evidencia en tu cuerpo, sanidad que los médicos no podrán explicar, evidencia en tus finanzas, provisión inesperada y rompimiento, evidencia en tus decisiones, dirección divina, consejo sabio y puertas abiertas que ningún hombre puede cerrar. Y, y esa palabra trajo tanta confirmación. Dije, cierto, no fue un fin de semana, simplemente un evento más, algo extraordinario ha estado pasando en mi corazón, en mi vida, yo no sé cuántos más, pero lo que pasó ayer, todo lo que hemos estado viviendo en este lugar, yo estoy agradecida con el Señor porque sé que nosotros volvemos a Guatemala y volvemos así expectantes de lo que viene. ¿Por qué? Porque hemos recibido aquí un rompimiento. Y cuando podemos ver lo que Dios está haciendo o lo que Dios está hablando, pero también el enemigo ha venido en contra de las familias. Y cuando los ataques vienen a la familia, muchas veces vienen con poderes espirituales y las huestes, mire esto, las huestes de maldad muchas veces vienen para atacar con una arma poderosa donde en realidad se cree que el enemigo va a ganar para nuestras familias. Y hay una batalla muchas veces en la puerta de nuestro hogar y no nos damos cuenta. Entonces las familias tenemos que estar fortalecidas, las familias tenemos que estar creyendo, las familias tenemos que saber en quién hemos creído para poder estar aferrados y que cualquier guerra, cualquier ataque que venga a nosotros o a nuestros hijos o a nuestras generaciones, nosotros tenemos que estar firmes en Dios. Le pusimos a este tema restaurando el altar familiar porque es lo que a nosotros nos salvó la vida. Somos un matrimonio, y yo digo, rescatado del fuego, donde solo había cenizas, Dios sopló. Y, y sabe que esta semana yo estuve publicando en las cartas de Maggie la semana que pasó dos cartas que alguien me dijo, qué largo, ¿por qué mejor no lo graba? Y era una palabra muy extensa, pero muy certera de que hay un ataque a la familia y que tenemos que estar firmes. Tenemos que volver al altar familiar. Y esta palabra decía, la batalla ha estado en tu hogar porque la familia no es solo avivamiento, es derramamiento, es reforma. Y cada vez que dejamos a la familia en segundo plano, el enemigo creará una ideología tóxica y una falsificación para llenar este espacio. Y ahora mismo Dios no solo está haciendo una poderosa obra de restauración para tu legado, sino para el legado de las generaciones futuras. Y nosotros hemos estado por mucho tiempo en la brecha por las familias. De hecho, no lo sabe, la doctora Bea no lo sabe, pero esa palabra que declaró el Señor nos la dio a nosotros hace más de 20 años. La promesa de Abraham. Yo recuerdo, estábamos en un retiro de matrimonios
Y el Señor me dice, en un lugar campestre, el Señor me dice en la noche, mira para el cielo. Y cuando yo veo, le digo, ¿qué es, Señor? Y me dice la promesa de Abraham, por medio de ustedes serán benditas las familias de la tierra. Y lo que vino fue ataque, ataque a nuestro matrimonio, ataque a nuestros hijos. Eh, de hecho, el libro Una madre de rodillas, hay muchos testimonios de esas batallas por nuestros hijos. El libro Conquista tu matrimonio es también un testimonio de cómo Dios restauró nuestro matrimonio. Hubo ataque, pero hubo victoria, porque más poderoso el que está con nosotros, que el que está contra nosotros. Y entonces yo decía ayer que sin pruebas la unción no es sustentable. Y Dios nos hizo pasar esto para que podamos entender los problemas de las familias, de los matrimonios y podamos entonces ser esa bendición que muchos necesitan. Y la historia nos ha enseñado que la decadencia que viene muchas veces a las naciones siempre comienza con la decadencia en la familia. Y cuando comienza la decadencia en la familia, se vuelve a desboronar nuestro alrededor y las naciones se desboronan. Entonces, mire qué importante es esto, pero consideramos que cuando la decadencia familiar se asoma totalmente, es cuando Dios está ausente en las familias. Cuando comenzamos, en el caso de los hombres, comenzamos a preocuparnos por el trabajo a tal forma que olvidamos nuestra familia, o muchas veces las esposas se comienzan a olvidar del esposo y de los hijos, comienza la decadencia familiar. Y cuando esa decadencia viene, y mire, es tan sutil, porque en el caso de los hombres, como voy a hablar en el caso mío, es que tengo que, a la edad de 20 años, Dios me llamó a ser pastor. Y yo le dije a Dios que no, porque yo no quería vivir como los pastores viven. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba, no le pagaban a los pastores, a mi pastor no le pagaban, no tenía cómo vivir. Y a la edad de 30 años el Señor me dice, es que quiero que seas pastor. Y yo le digo, no, es que tengo 3 hijos que mantener. Y a la edad de 40 años vuelve a decir, pero es que quiero que seas pastor. Yo le digo, no, es que tengo una empresa que levantar. De 40 a 52 años lo perdimos todo por una desobediencia. ¿Por qué? Porque mi mirada no estaba en él. Mi mirada no estaba en mi familia. Mi mirada estaba en lo que necesitaba. No es que esté malo que trabajemos, pero hay prioridades de cómo Dios quiere. Amén. Y hoy yo creo que el Espíritu Santo es uno porque empezaron cantando Dios de pactos y de pastora le habla de un pacto y lo que nosotros queremos hablarle es de ese pacto de bendición que hay para sus familias, porque nosotros lo hemos tomado como un seguro de vida. O sea, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los ataques, yo tengo de dónde aferrarme de la palabra de Dios. Tengo aquí promesas que a mí me aseguran que mi familia tiene un pacto de bendición. Y yo creo que este va a ser un tiempo muy trascendental en las familias. El Señor nos está llamando otra vez a restaurar el altar porque quiere restaurar, quiere sanar la familia. Eh, en ese desierto donde yo les compartía ayer en el retiro a los que estuvieron, pero donde perdimos todo, Dios me da esta estrategia, restaura el altar familiar. Y yo siempre le he dicho a las mujeres, cuando una mujer se levantan sus generaciones. Cuando hay una mujer que ora, Dios responde. Y por eso es que la mujer es la ayuda idónea, por eso es que la mujer, Dios la puso, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque hay momentos donde las mujeres tenemos que sostenerlos a ellos en oración y levantar sus brazos. Y eso fue lo que yo hice en medio de muchas pruebas. Y, y Dios trajo mucha restauración a nuestra familia a través de restaurar el hogar. Yo le doy gracias a Dios de que mis hijos eran obedientes y él también era obediente. Porque yo les decía, Dios dice que hoy ayunamos 3 días. Mire, nunca voy a olvidar esos tiempos alrededor de nuestra cama, hincados todos orando por la restauración y por la restitución.
por todo lo que habíamos perdido, por todo lo que estábamos viviendo y sabe que a veces hasta se convertían en tiempos de gozo, porque a veces un día yo recuerdo que no teníamos para comer, pero nos recordamos que teníamos una, en Guatemala le decimos una alcancía, no sé cómo le ¿Dónde dicen se acá, guardan las monedas? donde uno ahorra las Ok. moneditas. Y entonces fuimos a traerla y con mis hijos y tomamos una foto. En los tiempos de prueba a veces se convierten en tiempos también de gozo cuando el Señor está presente, porque mire, tomamos una foto porque dijimos, algún día vamos a recordar este momento, porque vamos a ver lo que Dios va a hacer. Y tomamos la foto rompiendo la alcancía para sacar las moneditas para tener algo para comer. Y es hermoso lo que Dios hace cuando nosotros restauramos el hogar. Entonces, dice, en un punto número uno, dice, Dios tiene un pacto de bendición para tu familia. Sabe que los pactos divinos, cuando vienen los pactos divinos, son la manera en que Dios se compromete con su pueblo, con los pactos divinos. Por eso es que la palabra de Dios tiene esos pactos, porque es Dios comprometiéndose con nosotros, pero también, y lo que espera Dios, también de nosotros. Por eso es que al recalcar el tener el altar, el tener la lectura de la palabra de Dios, ahí es donde vamos a entender, sí, Dios tiene un pacto conmigo, pero Él espera algo de mí, ¿verdad? Él espera algo de mí y cuando yo puedo ver que los pactos incluyen no solo las promesas de Dios, sino que las condiciones, mire esto, las condiciones de lo que nosotros también tenemos que cumplir, ¿verdad? Porque muchas veces demandamos de Dios, muchas veces le pedimos a Dios y estamos pidiendo a Dios y estamos pidiendo y estamos pidiendo, pero muchas veces Él solo está diciendo, pero solo obedece. Solo cumple. Mire, las promesas que nos llegan como parte de ese pacto de Abraham son más espectaculares que cualquier cosa que nosotros pudiéramos escuchar en la temporada. El pacto de Abraham que muestra la palabra de Dios es más impactante que cualquier puesto en el gobierno o que cualquier puesto en una empresa privada o en mi negocio de lo que Dios puede hacer con nosotros. Por eso es que es impresionante cuando a la edad de 40 años Dios me vuelve a llamar, yo le digo que tengo una empresa, era más importante la empresa. Y entonces Dios me dice, ok, entonces ahora me toca a mí. Y sabe, no tener ni siquiera para comer, nada, o un jabón para bañarse, mucho menos un champú. Entonces hay cosas de esos pactos de los que Dios ha estado hablando como familia para que nosotros no solamente sobrevivamos, no, sino que para que vivamos creyendo que Dios es fiel. Y a la edad de 52 años, imagínense, yo decido ser obediente. Yo no quiero que los que tienen 10, 15, 20, 25 años hoy aquí, o tal vez 40, o tal vez 50 o 60 como yo, esperan hasta esta edad para poder ser obedientes. ¿Sabe? Este es un momento en el que Dios nos está diciendo, mi palabra es de pactos y yo los he cumplido y los voy a cumplir más, pero quiero que tú también los cumplas. Escuche lo que dice Génesis 17, del 7 al 8. Mire, esto es, entender esto es tan hermoso porque sabe que Abraham y Sara vienen de un proceso donde tuvieron muchos problemas en su matrimonio. Y como que hubo un tiempo de silencio, Dios tenía una promesa con ellos. Y entonces llega el momento en Génesis 17 que el Señor se vuelve a presentar, no delante de Sara, aunque ella falló tomando decisiones al crear un Ismael. Dios se presenta delante de Abraham y yo entendí algo a través de esto, que Dios quiere restaurar el sacerdocio en los hogares y Dios quiere restaurar la sabiduría en las mujeres. Mm. Porque Dios se presenta delante de Abraham. En Génesis 17:1 le dice, vive en mi presencia y sé perfecto. Era un llamado a la integridad, pero un llamado a él restaurar ese altar, porque Abraham levantaba altares en todos lados,
pero fallaron. ¿Y sabe qué? Entendí, Dios no estaba viendo sus errores como matrimonio, como familia. Dios estaba viendo que tenía un pacto Mm. y que le urgía cumplir las promesas que tenía con ellos. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Y entonces Dios le dice en Génesis 17, del 7 al 8, yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Mire, esto a mí me da esperanza, que aunque hubo tiempos en que mis hijos se desviaban del camino, yo veía cómo la influencia del mundo los estaba ganando. Aquí Dios me había dado una promesa. Yo seré el Dios de tus descendientes. Entonces mi trabajo era orar por ellos porque de donde estén Dios los trae de regreso. Yo siempre he dicho, los hijos pródigos siempre vuelven a casa. Entonces, mire, ay, ¿por qué es nuestra esta promesa? ¿Por qué es nuestro este pacto? Porque dice la palabra en Gálatas 3:29. Esta es la nueva traducción viviente. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Ah, de verdad, esto es asombroso. Yo digo, ¿de qué me preocupo? Hay un pacto y los pactos son eternos, dice acá. No es un pacto que yo tenga que estar, no es un contrato que yo tenga que estar renovando cada cierto tiempo, no. Dios tiene un pacto conmigo y con mis generaciones. Tiene un pacto con nosotros como matrimonio. Y la palabra también dice en Jeremías 32, del 38 al 41. Mire, yo creo que esto explica también mejor el significado de este pacto. Dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito, adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Y en el verso 40 dice, y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. ¿Sabe que cuando podemos ver estos dos pasajes, nos llevan en realidad a poder saber y tener la seguridad, tener ese seguro que en realidad mi vida, la vida de mi cónyuge y la vida de nuestros hijos están dependiendo de él? Nuestra hija, una de nuestras hijas, nuestra hija pequeña, como estamos en otro país, no hay ningún problema hablar de ella. Nuestra hija pequeña se va a la universidad y un día Maggie sueña con un joven y Dios le dice cómo es el joven. Y entonces al día siguiente le dice, fíjate que te soñé y te soñé con un joven así, 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 y estaba vestido así. Y le dijo, ¿cómo estaba vestido? Y entonces le dice ella, sí, no les he dicho nada, pero estoy saliendo con él y me salgo de la universidad, de estudiar, me salgo para irme con él a tomar café. Pero no te va a gustar algo que no es cristiano. No, no hay problema, dice Maggie. Tráelo a tomar un café aquí. Y lo lleva. Y entonces dice Maggie, le compra una Biblia, le presenta a Jesucristo. Se va el joven y ya no volvió. Mire, eso es lo maravilloso de donde hay una madre de rodillas, hay revelación. Y Dios puede traer revelación de cómo el enemigo va a estorbar el propósito de Dios en tus hijos. Porque en un sueño Dios me revela y cuando yo la confronto, ella dice, sí, es cierto, pero no te va a gustar, por eso no te había dicho. No conoce al Señor.
pero ella decía, es el hombre de mi vida, pero no conocía al Señor. Y yo le dije, bueno, es que no tienes por qué esconderte, ¿verdad? Nosotros te vamos a apoyar, tráelo a la casa, pero yo ya me había preparado para evangelizarlo. Y le regalé una Biblia y pues nunca más volvió. Así que, Pero, ¿sabe qué es lo que pasa? La omnipotencia y la omnipresencia están comprometidas todo el tiempo para hacernos el bien cuando nosotros nos alineamos con Dios. amén. Así de sencillo. Entonces, ¿qué le preocupa? ¿Sabe que en esos 12 años yo tenía 3 trabajos y por 3 meses en los 3 trabajos no gané nada porque era de vender? Y antes yo había ganado todos los premios por vender, pero en esos 12 años con 3 trabajos no ganaba nada, 3 meses. Y yo llegaba, mire, con los pies hinchados, con una cara de veras De fracaso. de fracaso, Mm. llorando y de veras ya no sabía qué hacer. Y yo llegaba y cuando yo entraba a la puerta, solo me miraba Maggie y miraba mi cara, como me conocía, me decía, "Vení, vení, vení, vení". Y me entraba al cuarto y me dice, hincate, te voy a ungir en aceite. Hincate, voy a orar por ti. Hincate, voy a levantar tus manos. ¿Sabe? Nunca recibí, es que por tu culpa, es que si hubieras, es que no, siempre fue, aunque yo llegara mal, era levantarme las manos, era ungirme con aceite, era orar por mí. ¿Sabe? Aunque Dios ha estado hablando muchas veces, cuando nuestro corazón, nuestra vida no está alineada, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí hay una diferencia. Por eso es que es importante el punto número uno, ¿verdad? Que es Dios tiene un pacto de bendición para nuestra familia, pero creámoslo, pero vivámoslo, porque muchas veces lo podemos decir, pero no lo podemos estar seguros de esto. Y esto nos lleva al punto número dos. El punto número dos es unirse al pacto con Dios trae bendición. Cuando nosotros decidimos unirnos al pacto con Dios, ahí hay bendición. Mire, Dios le había dado a Abraham una bendición generacional y la Biblia lo sigue recalcando todavía. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero ustedes recuerdan que hay un momento en que Jacob falla y se roba la primogenitura de su hermano y otra vez un conflicto familiar donde hay división en el matrimonio porque la mamá está defendiendo al hijo a pesar de sus malas acciones y el papá siendo engañado. Y hay algo bien poderoso en esto, porque Jacob huye desesperado y ustedes recuerdan la historia, pero le voy a leer Génesis 28 del 13 al 15. Dice, en la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo a Jacob, recuerda que él se va, huye y se acuesta a dormir en una piedra. Bueno, y dice, mire lo que le dice el Señor, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Yo, cuando leo esto digo, Dios no lo acusó, falló y Dios no lo acusa, no lo condena, simplemente le recuerda, fallaste, pero solo vengo a recordarte que yo tengo una promesa contigo, porque mis pactos no fallan. Eso a mí me dio esperanza de que nosotros no somos perfectos y a veces fallamos, pero somos hijos de un Dios que es perfecto, que nos ama y que tiene un pacto que no falla. Y le dice, la tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he
prometido. Y yo digo, a pesar de los problemas, a pesar de las tensiones, a pesar de que fallamos, Dios tiene un pacto que no falla y dice, a mí no me importa si fallaste, yo conozco tus debilidades, lo que te estoy diciendo es que hay un pacto de bendición. Le estaba diciendo a Jacob, no te voy a dejar, no te voy a soltar hasta que haya terminado de hacer contigo lo que te prometí. Y eso es lo que Dios hace. Él es tan fiel. Pero mire, en el verso 35, Génesis 35, del 1 al 6, esta es la nueva traducción viviente. 21 años pasan y Dios se le vuelve a aparecer a Jacob y entonces él viene a cumplir la promesa. Y yo puedo entender aquí que hay un tiempo en que el Kairos y el trono se juntan y entonces Dios dice, ahora es el tiempo. Y dice, mire, entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete ahí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Lo está haciendo volver al principio, al reinicio, a donde le dio la promesa. Y mire, en el versículo 2, entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. O sea que sus hijos se habían desviado, que sus hijos no estaban comprometidos con Dios. Y entonces él les dice, ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Mire qué convicción o qué disposición, porque dicen, entonces le entregaron a Jacob, o sea, sus hijos, le entregaron sus ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que estaba cerca de Siquem. Y cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. ¿Se da cuenta las consecuencias de la obediencia? Las consecuencias de levantar un altar al Señor. Él está dispuesto. Dios le ha dicho, vuelve a Betel y ahí me levantas un altar. Y yo creo que es el llamado de Dios. Tenemos que entender esto porque son principios de la palabra que a nosotros nos trajo victoria, nos trajo restauración. ¿Sabe? Dios nos quitó todo y no nos restauró como perdimos, 10 veces más de lo que perdimos. Sí, él no quería rendirse porque él decía, los hombres son proveedores. Y cuando un hombre no provee para su casa, se siente fracasado, se siente derrotado, siente que está fallando. Pero sabe que Dios fue tan fiel con nosotros, vio la disposición de nuestro corazón, si nos rendimos, levantamos un altar. Nuestros hijos aprendieron a vivir también por fe. Pero lo que Dios ha hecho es tan sorprendente. Yo les decía ayer, en todos estos años, desde el año 2007 que nosotros nos rendimos a servirle al Señor, renunciando al trabajo secular, no nos ha hecho falta nada, nada, porque Él siempre se encarga de suplir todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque hay un pacto de bendición en el que nosotros creímos. Entonces, mire, en el verso 6 dice, finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Ahí Jacob edificó un altar y llamó al lugar el Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido ahí cuando huía de su hermano Esaú. Nosotros entendemos esto, la oración y el altar familiar no es algo que sea opcional en las familias. No es algo que si yo quiero lo hago y si no quiero no. Es que si no, no va a pasar nada en mi vida. Y Benjamín decía pasar de sobrevivir a vivir en lo sobrenatural. Es posible, es posible. ¿Por qué? Es esencial levantar un altar. Un altar
Un hogar sin altar es un hogar expuesto a que el enemigo venga. Entonces, definitivamente tenemos que entender esto. Estas palabras que yo compartí la semana pasada de este profeta australiano, se llama Nate Johnson, han sido tan acertadas. Y él decía, hay un ataque a la familia. Él decía, hay una alarma sonando. Hay una alarma sonando y tenemos que estar atentos y cubrir nuestros hogares y cubrir nuestras familias y cubrir a nuestros hijos, a nuestros nietos. Mire, es algo que yo hago todos los días y sin embargo no puedo evitar a veces que los ataques vengan. Y justo antes de venir acá, yo le he enseñado esto a mis hijos mi hija se lo está enseñando a mis nietos, que tiene apenas 4 años y casi 6 el otro. Pero la semana pasada, mi nieto de 4 años se levanta en la noche, en la madrugada, y fue con mi hija y le dice: "Tengo miedo, mami". Y le decía: "Es que alguien entró". Yo oí cuando la puerta sonó y alguien entró a las 2 de la mañana, pues no entró nadie. Ella se aseguró que todo estuviera bien y se volvieron a dormir, pero, ¿sabe? En la noche, mi nieto mayor se cae y se da un golpe terrible en la cabeza, que se le abrieron las 3 capas, dice que son de piel, que le llegó hasta el hueso. Y solo porque esas oraciones lo mantienen protegido, creo que no hubo una circunstancia mayor, pero fue un susto, fue una cosa terrible. Verlo ensangrentado en el hospital fue tan doloroso, pero podía ver la mano de Dios guardándolo. Podía ver, esto es así, el enemigo está al acecho y tenemos que tomar una acción. Por eso yo les decía ayer, el avivamiento comienza en los hogares, en la cocina de nuestra casa, me dijo el Señor, ahí en la cocina de tu casa va a comenzar el avivamiento. Es el lugar donde tú te reúnes con tus hijos y oras por ellos y los bendices. No nos cansemos de bendecir a nuestros hijos, bendígalos todos los días, ¿saben? Porque esas bendiciones, bendecir es una raíz hebrea, Baruch, que significa facultar para prosperar. Y cuando uno bendice a sus hijos, esas bendiciones son irrevocables. Tenemos la seguridad de la presencia de Dios sobre ellos porque hay un pacto que Dios respalda. Y en esto quiero darles un consejo, un testimonio. ¿Sabe que en cierta oportunidad necesitábamos una cantidad de dinero y no teníamos? Pero sabe que esa noche, para los matrimonios, si tienen una necesidad o si no tienen una necesidad, todas las noches oren juntos. Si quieren un milagro, oren juntos. Cualquiera que sea, cualquiera que sea el milagro. Pueden ser los hijos, el dinero, y necesitamos una cantidad de dinero. Y cuando nos vamos a acostar, pues somos específicos. Señor, te pedimos por esta cantidad de dinero que necesitamos pagar el día de mañana. Y al día siguiente, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, otra vez nos levantamos a orar. Señor, te pedimos por este milagro y por todo lo demás. Pero ¿saben una cosa? A las 6 de la mañana entra un mensaje. ¡Bling! Se ha acreditado a su cuenta la cantidad de lo que habíamos dado. Y ¿sabes? Solo una persona tenía nuestra cuenta. Y yo le escribo, porque para saber, porque solo una persona la tenía. Y dije, y si no, tal vez el banco se equivocó. Tal vez yo estoy diciendo que es un milagro y que luego me lo van a quitar, ¿verdad? Pues sí, quería asegurarme. Y ¿saben una cosa? Le escribo y me dice, no, no es mío, es de mi papá. Porque mi papá le dijo a Dios, si me das ese negocio, yo voy a dar esto de ofrenda. Y dice que el Señor pasó, cuando estaba durmiendo, no podía dormir, porque el Señor le decía, no has dado la ofrenda, no has dado la ofrenda, y ahora te digo que se la des a los canos. Y él no durmió, entonces le dijo a la hija, consigue la cuenta y se los das porque quiero seguir durmiendo.
Pero se da cuenta lo que Dios hace. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos alineados y podemos ver que hay un pacto familiar, vienen los milagros sobrenaturales. No importando si es económico, si es que las hijas están saliendo con alguien como mi hija, ¿me entiende? Dios trae revelación, Dios trae salidas, Dios trae respuestas. Pero sabe, el problema muchas veces es que queremos ordenarle a Dios qué es lo que Él haga. Señor, tú sabes que necesito esto, así es que apúrate, ¿verdad? Cuando Dios tiene sus tiempos, 12 años tuvo que esperar. Sí, porque 12 años yo no quería. Tal vez llevas un mes, tal vez llevas 2 meses, o tal vez un año, o tal vez llevas tal vez 12 años como yo o más. Pero Dios está diciéndote, es que yo tengo un pacto contigo, yo tengo un pacto con tu familia. Solamente tienes que dar los pasos. Y mire, lo profético que hoy el pastor nos puso a hacer es dar los pasos. Es dar los pasos y es lo que Dios nos está llevando a ser proactivos en ese llamado. Ujú. Mire cómo Dios sigue actuando en la vida de Jacob. Génesis 35, del 11 al 15. Dice, entonces Dios dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. Y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Esta promesa vino como consecuencia de levantar un altar, de ser obediente y volver a Betel. Y dice en el 14, Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque ahí Dios le había hablado. ¿Sabe qué significa esa palabra Bet en hebreo? Significa casa, significa hogar, tienda, templo, familia, hijos, hogar, descendencia, significa Israel. Y creo que en otras palabras es el lugar donde nosotros entendemos que hay un lugar para la familia en el plano tanto terrenal como espiritual. Gracias. Hace un tiempo el Señor me dijo algo. Me dijo que era tiempo de edificar la casa del futuro. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es como el ataque a la familia, aún con leyes que están ahora tergiversando el plan de Dios. ¿Cómo están expuestos nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vienen a un mundo que está corrupto? Y yo le decía, cuando nació mi primer nieto, Señor, ¿qué va a ser de él, de este mundo? Y el Señor me dijo, mientras tu casa esté edificada sobre la roca, mientras mi palabra esté cimentada en el corazón de tus generaciones, ellos estarán seguros y protegidos bajo mi pacto. Entonces, ¿qué podemos aprender hoy? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Es, tengo un pacto contigo. Tengo un pacto con tu vida espiritual. Tengo un pacto con tu vida emocional. Tengo un pacto con tu vida económica. Y tengo un pacto con tu salud. Eso es lo que yo quiero. Pero está ahí Él con sus brazos abiertos. Cuando hablaba a Rodrigo con la ofrenda, ¿verdad? Estaba siendo claro. Si me amáis, pero no solo si me amáis. No, si me amáis, entonces guardad mis mandamientos. Y Dios nos está llevando a todo esto. Mire, solo hay una manera de construir la casa del futuro. Y es buscar, es regresar a ese Betel espiritual.
donde en realidad esté la presencia de Dios. Hay justificación. Muchas veces voy a hablar de Guatemala, no voy a hablar de Paraguay, pero hay mucha justificación de que las que buscan en Guatemala, los que buscan son las mujeres, ¿verdad? Y que los hombres no queremos nada con Dios, ¿verdad? Porque esas son las mentiras del enemigo. Para poder hacernos que nosotros en realidad nos quedemos paralizados. Mire lo que dice Juan 1:51 en la Nueva Traducción Viviente. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Jesús es esa puerta. Jesús es esa puerta, es el nuevo acceso al cielo. Mire, es para que recibamos las bendiciones. ¿Sabe? Él está esperándonos con los brazos abiertos, como digo. No depende de nuestra capacidad intelectual, no depende de nuestras habilidades, no depende de nuestros recursos, ni siquiera depende de nuestra espiritualidad o de nuestra madurez. ¿Sabe de quién depende? De nuestra entrega y de nuestro corazón delante de Él. Yo estaba en la iglesia, daba clases en la escuela dominical el día domingo, pero el día sábado muchas veces había llegado a las 3 de la mañana, como el oráculo. Y me da vergüenza decirlo, me da vergüenza decirlo. Y sabe una cosa, tal vez podía haber engañado al pastor y a los líderes, pero Dios no lo engañaba. En mi vida no funcionaba, ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni económicamente, aunque trabajaba de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y mi salud iba menguando. Yo no podía los podía engañar a ellos. Y sí los engañé, pero él no. ¿Por qué? Porque él los conoce. Y muchas veces pensamos que como el pastor, los pastores no se dan cuenta que como tenemos una esposa tan linda que nos cubre o que no se va a quejar. Pero sabes, Dios está hoy en día, ya no podemos engañar, ya no podemos seguir con doble máscara, con una doble vida. No se puede seguir. Si en realidad queremos tener la bendición de Dios, si en realidad queremos gozar de ese pacto, vamos a tener que alinearnos en cada una de nuestras áreas. Amén. Voy a hacer esto. Sabe que el nosotros levantar un altar, volvernos a Dios trajo restauración y el compromiso con Dios es de guiar a las generaciones y le doy gracias a Dios de que mi hija tenga eso tan presente. Y mire, ahora hay tantos recursos, ¿verdad? Para poder enseñarles a los niños y ella descargó una aplicación donde todas las noches hace un devocional con los niños y les lee la Biblia y ellos mismos pueden interactuar. Y es increíble que después le pone una adoración y cuando sienten los niños se durmieron. Se quedan dormidos en medio del devocional porque se duermen con la paz del Señor y están creciendo. El Señor me ponía siempre, oren aún por los niños que no han nacido. Y sabe que el Señor me lo mostró, yo se lo mostraba a la pastora Lea, una foto que tengo donde el Señor nos mostró a mi primer nieto antes de nacer cómo era. Y tenía un cabello azul acá, porque una sobrina hizo el arte profético que Dios le mostró del bebé antes de nacer. Y le digo, ¿y por qué tiene el cabello azul? Me dijo, porque el Señor dice que su presencia siempre estará sobre él. ¿Por qué?
porque Dios nunca nos acusó, nunca vio nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras fallas. Él vio que había un pacto de bendición y que viene a confirmar en Paraguay. Es sorprendente que el Señor me vuelva a decir, ese pacto sigue vigente, el pacto de Abraham. Y qué responsabilidad también, guiar a las familias. Somos una familia que conoce al Dios que restaura, al Dios que perdona y al Dios que levanta. Y como lo hizo con Jacob, no vio sus errores. Ahí está. Wow, ahí está la foto. Ah, ¿Se ve? en el baby shower, Maggie le pidió a 5 personas, 5 profetas, que oraran. Y nuestra sobrina lo dibujó con la corona, ¿verdad? Y el día del baby shower le entregó a Maggie y le dijo, así me lo mostró Dios. Y luego vemos ahí a André, André, ya cómo es. creo que, mire, este es un ejemplo claro de que Dios ama bendecir nuestras generaciones. Cuando nosotros nos alineamos con Él, es asombroso, ¿verdad? Esto es algo sobrenatural. Pero Dios nos estaba diciendo, tus generaciones son benditas. Yo no vi tus pecados, no vi tus fracasos, no vi lo que fallaste. Yo lo que te estoy mostrando es que hay un pacto de bendición para ti y tus generaciones. Y nuestro compromiso ha sido con el Señor de ser obedientes y de cumplir con Él. Fallamos, sí, todos fallamos, todos los días fallamos. Pero también nos arrepentimos y nos alineamos. Yo le digo siempre a Benjamín, como matrimonio somos dos personas cojas porque no somos perfectos, pero nos hemos decidido a cojear juntos, tomados de la mano y de la mano del Señor, para ahora decirles a muchos, no pasen por donde nosotros pasamos. Hay redención, hay restauración, y eso es lo que queremos declarar hoy sobre las familias.